La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast La voz de Heródoto. Arrancamos este emocionante e ilusionante proyecto con mucha energía y ganas de compartir curiosidades y eventos históricos de manera amena con vosotros para que juntos podamos entender el presente y disfrutar del pasado. Soy Rafa González y junto a mis compañeros Ignacio Arrechea y Pedro Hernández comenzamos hace un año una sencilla iniciativa que consistía en publicar una efeméride diaria en Instagram para que todos nuestros seguidores aprendieran una curiosidad al día. Hoy, más de un año después, queremos dar un paso adelante. En vez de ser una simple página de curiosidades, queremos convertirnos en una plataforma que defiende la verdad a través de un conocimiento histórico imparcial que fomente nuestro pensamiento crítico. Por ello, además de continuar con las efemérides y los artículos que podéis encontrar en nuestra web y redes sociales, hemos creado este podcast en el que habrá dos tipos de episodios. En primer lugar, haremos píldoras históricas semanales en las que contaremos de forma concisa un tema histórico de interés. Por otra parte, haremos episodios que consistirán en un breve monólogo sobre un evento histórico y una entrevista con expertos en la materia comentada. En este primer episodio, y como no podía ser de otra manera, viajaremos juntos al pasado para hablar sobre el historiador que da nombre a nuestro proyecto y el que para muchos es considerado el padre de la historia, Heródoto. Luego, tendremos el honor de contar con dos invitados de altísimo nivel, los historiadores Lucas Montojo y María José Rubio, con quienes debatiremos y charlaremos por qué es importante aprender historia hoy en día y más temas de interés. Hecha esta breve introducción y recordándoos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, vamos a ello. Heródoto, también conocido como el historiador viajero, fue uno de los cronistas más significativos de su tiempo junto a Tucídides y Jenofonte. Estos tres son considerados como padres de la historia por ser pioneros en un nuevo género literario, historia. La obra escrita por Heródoto, Historias, que data del 430 a.C. aproximadamente, es el fruto de lo que observó y toda la información y testimonios que recopiló durante sus viajes. Desde su comienzo, aclara que la intención en los 9 libros que conforman su obra no es la de narrar mitos de dioses antiguos, sino acciones humanas para preservar las memorias de las grandes hazañas de su era. Heródoto vivió aproximadamente del 474 hasta el 425 a.C. y nació en la ciudad jonia de Halicarnaso, el actual Bodrum, hoy zona de veraneo muy común para muchos habitantes de Turquía. Sin embargo, sería desterrado de allí y se mudaría a la isla de Samos debido a conflictos con la autoridad aqueménida que dominaba la región. Desde Samos emprendería los viajes que tanto le influirían. Su obra, como ya hemos mencionado, consta de 9 libros, a los que Heródoto llamó logois, es decir, relatos o tratados. En el primero, el autor describe el reino de Lidia, su opulencia y la posterior invasión del territorio por parte de los persas. La segunda obra habla sobre Egipto, su geografía, su historia, sus costumbres y su fauna. El tercero relata la invasión de Egipto por Cambises. El cuarto se enfoca en los escitas y la invasión persa de Libia. Y los subsiguientes se centran en el choque entre griegos y persas, especialmente en batallas clave como Platea, Salamina, las Termópilas o Maratón. Para crear esta obra, Heródoto se valió principalmente de relatos directos de los territorios descritos, sin apoyarse en textos previos. Asimismo, ofrece una visión personal,
humanista y trágica de su mundo, abordando cuestiones de la condición humana como la codicia o la transitoriedad de la vida. Así, sus textos ofrecen un contraste de información muy rico que mezcla narrativa oral, testimonios y observación propia. Como ya hemos mencionado, la riqueza de sus textos proviene en gran medida de sus viajes. Aunque no está claro cómo realizó sus desplazamientos, con qué medios o incluso cómo se comunicó con otras culturas, aunque todas las teorías apuntan a que fue con ayuda de comerciantes, se sabe que Heródoto visitó Egipto hasta la catarata de Elefantina, donde escuchó hablar por primera vez de la teoría sobre las fuentes que alimentaban el Nilo desde el centro de África. También viajó a Mesopotamia, ofreciendo una descripción de Babilonia y las comarcas cercanas. Exploró las colonias griegas más allá del Mar Negro, asentamientos en el sur de Italia, los territorios de los escitas cerca del actual Kiev y, por supuesto, toda Grecia. Pese a su destacado legado, Heródoto también ha sido objeto de críticas y dudas planteadas por pensadores de la antigüedad, como su contemporáneo Tucídides, e incluso algunos historiadores en la modernidad. Los críticos le reprochan a veces las descripciones fantásticas que hace, como el ave fénix o las hormigas gigantes que contó como reales, además de una presunta parcialidad hacia una perspectiva helénica que podría afectar a la imparcialidad de sus relatos. Esto se debe a que Heródoto destaca el sistema de autogestión de las polis griegas frente al absolutismo persa, además de que elogia las instituciones atenienses y describe la libertad griega conocida como eleuteria como una cualidad distintiva y valorada. Heródoto fue una figura excepcional y audaz, movido siempre por la curiosidad de comprender el porqué de los acontecimientos de su tiempo y un deseo de poder narrarlo, convirtiéndose así en el primer antropólogo que registró culturas distintas y transmitió las tradiciones de los lugares que visitó. Sus escritos, además de preservar el conocimiento de su tiempo, dieron inicio a una tradición historiográfica que ha influenciado a generaciones futuras y que nos ha permitido y nos permite a día de hoy reflexionar sobre nuestra propia existencia en la trama de la historia humana. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de hoy. Como sabéis, durante la primera hemos estado hablando un poco sobre quién era Heródoto, que es la persona que da nombre a este proyecto y que, bueno, para muchos es considerado el padre de la historia. Y ahora en esta segunda parte vamos a plantear diferentes temas que consideramos que pueden ser de interés tanto para vosotros, nuestros oyentes, como para nuestros invitados de hoy, donde hablaremos, pues en primer lugar, qué papel juega la historia hoy, el aprendizaje de la historia hoy en un mundo como el de hoy. También, bueno, si verdaderamente esa instrumentalización de la historia de la que nosotros hablamos y que nosotros percibimos, si verdaderamente los expertos que nos acompañan hoy también lo perciben. Y bueno, y más temas que creo que pueden ser de interés. Así que sin más dilación, damos la bienvenida a María José Rubio y a Lucas Montojo. La verdad que les estamos súper agradecidos porque para este primer episodio contamos con dos, nunca nos habríamos imaginado que contaríamos con dos invitados de tan alto nivel. Así que bueno, bienvenidos. Ya sabéis que, como os he dicho antes, fuera de cámaras, esta es vuestra casa ya a partir de hoy. Aquí podéis venir cuando queráis. Y nada, bienvenidos y de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas Rafa. gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad de hablar de historia. Sí, sobre todo con Lucas, que es además de compañero, tan buen amigo. Y bueno, pues feliz de colaborar en este proyecto al cual os doy sinceramente la mayor enhorabuena porque es muy necesario. Muchísimas gracias. Simplemente antes de empezar y por poner un poco de contexto a nuestros oyentes sobre vosotros, bueno, me gustaría presentaros a los dos. En primer lugar, María José Rubio nació en Madrid, es historiadora, filósofa, escritora y, bueno, profesora también. Está especializada, si no me equivoco, en historia contemporánea y moderna de España. Eso es. Aparte, María José a día de hoy tiene mucha presencia en diferentes medios bueno, donde hace contenido histórico en nuevos formatos, como es por ejemplo vuestro podcast con National Geographic y Luis Quevedo de Espera tu curiosidad, que desde aquí recomendamos por dos razones. En primer lugar, porque nos ha servido de inspiración en muchas ocasiones para escribir artículos, efemérides y demás. Sí, Y en segundo lugar, porque está francamente bien, porque de forma diaria cuentan eventos históricos en unos 5 o 10 minutos eso que es. la verdad que están muy, muy bien contados y merece mucho la pena.
Si no me equivoco, también colaboras con RTV en el programa de La Aventura del Saber, en Sí, la 2. así es. Y bueno, aparte, como no podría ser de otra manera, tienes muchísimos libros en tu haber, como son El cerrajero del rey, Mm, La chata, que habla sobre la infanta Isabel, sí, luego 2 volúmenes sobre reinas de España, sí, y luego por último, bueno, esta joya que tenemos aquí, que es su último libro, que es sobre María Josefa Amalia de Sajonia, sí. que fue la tercera mujer de Fernando VII, y que bueno, he de decir que todavía no he tenido la oportunidad de leérmelo, pero espero después de este podcast ganarme tu firma en el libro, así que, bueno, por otro Encantado. lado, tenemos a Lucas. Lucas es de Toledo, es historiador, profesor y escritor también. Ha sido asesor de don Leandro de Borbón y aparte ha sido profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Universidad UNAUAC de México y actualmente es profesor del IES, una universidad norteamericana que hay aquí en España. Y bueno, también ha sido profesor en la Universidad Católica de Valencia, donde hiciste el doctorado. Ujú. Está especializado en Hispanoamérica en el siglo XVI y bueno, así él, al igual que María José, tiene su propio podcast de historia que se llama Es tiempo de historia, donde habla bueno, tiene varios episodios donde principalmente habla sobre Hernán Cortés, la expedición de Hernán Cortés, pero aparte tienes otros episodios, como uno de la Malinche, si no me equivoco, Sí. y bueno, varios más que también recomendamos desde aquí porque es de una calidad técnica de altísimo nivel y aparte, bueno, Lucas cuenta todo muy bien, al igual que María José, así que eso, pues lo recomendamos. También tienes varios títulos en tu haber, entre ellos la aproximación a la nobleza de las Indias y la mujer peninsular en la Nueva España, pero también esta joya que también tenemos aquí, que es 13, la otra familia del rey, que bueno, también espero que me filmes Sí. después de este podcast. Y nada, hechas las introducciones para que conozca un poco mejor nuestra audiencia, me gustaría abrir un poco esta conversación, por llamarlo de una manera, hablando un poco sobre la función que veis que tiene la historia en la sociedad actual, ¿no? Vivimos en un mundo donde estamos muy centrados en el futuro y donde tenemos una sobreinformación constante, un montón de estímulos que vienen con la información que, bueno, quería saber un poco vuestra visión sobre qué papel puede jugar la historia bueno, en este mundo actual en el que vivimos. Bueno, pues yo concibo la historia no solo en la actualidad, sino desde siempre como una auténtica escuela de vida. Es una escuela donde uno aprende sobre el ser humano, sus reacciones, sus modelos de vida. Por eso yo siempre recomiendo las biografías, porque me parece que no hay nada más interesante que aprender de la vida de otros en las biografías. Y por supuesto a mí me parece fundamental la historia para entender el mundo en el que vives, porque la historia lo que te enseña es la relación de las causas y efectos. O sea, Mm. no hay manera de entender lo que está pasando si no conoces las causas que han provocado lo que está pasando. O sea, es una auténtica escuela de causas y efectos. Entonces, es ni más ni menos que el lugar más indicado y más completo para entender el mundo en el que vives, a nivel personal y a nivel social. Bueno, y además estoy totalmente de acuerdo, pero además tengo bueno, no es la sensación, es así. Realmente en la historia se repiten muchas veces, pues como si fueran fórmulas matemáticas, ¿no? Bueno, el resultado de esa fórmula, que en diferentes momentos de la historia ocurren, es siempre el mismo, con lo cual conocer esas fórmulas y conocer esos factores nos ayudan a poder adelantarnos o a poder evitar que ocurran ¿no? Determinados acontecimientos en la historia. Por eso me parece que algo que, bueno, pues lejos de estar de modé, es algo pues de una importancia enorme, ¿no? Y creo que la gente debería conocer más la historia. De hecho, esto está relacionado con uno de los temas que tenía preparado, que hay una frase que es típica que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ujú. Y de hecho, una de las reflexiones y preguntas que me surgían cuando leo bueno, y reflexiono sobre esta afirmación es si verdaderamente esta afirmación es real o si el aprendizaje histórico tiene unos límites que no son capaces de sobrepasar al instinto humano, ¿no? El instinto humano que podríamos decir que en cierto sentido puede ser bélico, puede ser bueno, un poco optar por extremos en ciertos momentos de problemas, aun sabiendo que no son la solución para nada. No sé si vosotros creéis que verdaderamente eso es así o cuál es vuestra opinión sobre esto. Bueno, esa es una frase muy conocida de Jorge Santayana,
que se refería al pasado. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero también hay otra frase muy famosa por ahí que también dice que la gran lección de la historia es que el hombre jamás aprende de la historia, ¿no? Claro, Entonces, es así, yo creo que es parte de la condición humana, ¿no? Pero si no hubiera la historia, ¿qué sería del ser humano? O sea, la historia es un continuo repetirse, lo tenéis por ahí en una frase vuestra, ¿no? Un continuo renacer. Es fundamental, o sea, por mucho que el ser humano vuelva a caer en las mismas lecciones de la historia, porque hay cosas que son intrínsecas a la esencia humana y que son muy difíciles de sobreponer, pues es que si no existiera por lo menos ese ideal, esa utopía de aprender de la historia, ¿qué sería del ser humano, no? Creo que tenemos que seguir sosteniendo esa utopía de que la historia nos enseña a construir un futuro mejor, aunque sea tremendamente difícil por la propia esencia humana. claro, Pero simplemente esa utopía es algo que eleva al ser humano, ¿no? qué bueno. Y, y también, un poco relacionado con el aprendizaje de la historia, me estoy leyendo un libro ahora mismo que he estado comentando con Lucas, de Irene Vallejo, que se llama El infinito en un junco. Y de hecho, curiosamente, en este libro habla sobre los viajes de Heródoto y cómo estos viajes hicieron que el propio Heródoto viera cómo un solo acontecimiento tiene muchas visiones diferentes que hacen que los relatos que te cuentan los de un lado y los de otro son totalmente contradictorios. Entonces también aquí la reflexión que yo creo que nos surge un poco a todos es si como amantes de la historia deberíamos intentar buscar una verdad absoluta histórica o si verdaderamente el objetivo debería ser intentar comprender los otros puntos de vista para ser más empáticos y tener una visión más completa o si de verdad creéis que existe una verdad histórica absoluta a la que se pueda acceder. Bueno, es una pregunta, ¿no? Muy complicada, porque realmente la verdad histórica, que es, pues, cuáles fueron los acontecimientos, solo hay una. La realidad es que las causas de esos acontecimientos o las repercusiones que ese acontecimiento tuvo, pues pueden ser diversas, ¿no? Y entonces me parece muy complicado responder a esa pregunta porque, bueno, pues me parece que al final somos, ¿no? Somos humanos, ¿no? Y es muy difícil decidir cuál es la verdad histórica, ¿no? Mm. No sé tú cómo lo... Yo creo que hay una verdad, Mm. que si quitamos de en medio la verdad, caemos en un relativismo que es absolutamente fatal para el ser humano, ¿no? La verdad es una, lo que sí es verdad que puede haber tantos puntos de vista sobre esa verdad como personas, ¿no? Eso lo define muy bien Ortega y Gasset en su perspectivismo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el historiador o la historia es hacer un ejercicio de comprensión y entender empáticamente todos los diferentes puntos de vista que puede haber sobre una misma verdad. Y en una misma verdad de hechos históricos puede haber muchas circunstancias, muchas circunstancias. Entonces, por eso la historia exige un compromiso ético impresionante del historiador, Mm. que tiene que comprometerse con esa verdad, pero ser capaz al mismo tiempo de contemplar con todas las diferentes perspectivas que puede haber sobre una misma verdad, ¿no? O sea, construir un poco la verdad en base a todas las perspectivas que recoge sobre un mismo evento, ¿no? Claro. Podríamos decir. Todos los grandes conflictos tienen dos personas, Claro, tienen dos las guerras, ¿no? Que han construido el mundo por desgracia, a base de guerras, ¿no? Todas las guerras tienen dos puntos de vista completamente enfrentados. Un historiador que historia una guerra tiene que entender eh, las dos perspectivas de un conflicto, ¿no? Y comprometerse con la verdad de lo que ocurrió. Lo que es natural, digamos, en el ser humano es que cada una de esas partes, una misma verdad, trate de llevarse el relato a su propio interés, ¿no? Porque es verdad que quien posee el relato, eso siempre se dice, ¿no? El que posee el relato es el que vence, ¿no? Sí. En lo que ha pasado en la historia. Pero ahí está el compromiso ético del historiador, el entender que tiene que mirar todos los diferentes puntos de vista y no tratar de manipular un determinado relato para llevártelo a tu propio campo, ¿no? Eso es, y además lo vemos constantemente que hay historiadores que tienen, ¿no? Bastante nombre Eso y es. que atienden por cuestiones tal vez ideológicas a unas fuentes, ignorando otras, para justificar el relato que quiere difundir o que quiere que llegue a la gente. Y eso, bueno, realmente es una barbaridad, ¿no? Porque es faltar a la esencia del historiador, claro, por decirlo eso de alguna es forma.
la ética de cuál es tu profesión, ¿no? Eso pues será un historiador con renombre, pero realmente eso lo hace un mal historiador. Claro, esto me viene genial que lo mencionéis, porque como sabéis, hemos podido comentar antes, una de las razones de ser de este proyecto es combatir un poco contra la instrumentalización de la historia. Y es un tema del que quería hablar. Vosotros como historiadores, bueno, perdón, nosotros como gente más que está menos metida en el mundo de los historiadores y demás, vemos que esta instrumentalización está presente tanto en los medios como en las instituciones y en la propia calle. ¿De verdad percibís que tenemos a día de hoy un grave problema con la gente manipulando la historia y utilizándola como un soporte para defender su ideología y sus propios argumentos? ¿Es algo que veis mucho en el día a día vosotros como historiadores? Yo creo que se ve, pero que no es una cosa especialmente actual, o sea, eso es parte de la historia, ¿no? Vuelvo a lo que hemos dicho antes, ¿no? No hay nada más impactante que una historia desde el principio de los tiempos. O sea, los seres humanos nos hemos construido en torno a esas historias que se contaban en las hogueras, en las Claro, cuevas, y por eso nos encanta una historia. O sea, cualquier información que viene dentro de un envoltorio como una historia nos encanta, nos hace un efecto tremendo porque nuestro cerebro aprende a base de historias. Por lo tanto, es lógico que en la sociedad haya un intento de adueñarse de las historias. Es algo que va con el propio ser humano, ¿no? Bueno, el que las instituciones o el que pretenda mandar o impactar o influir sobre una sociedad se aproveche de las historias o haga uso del poder de las historias, ¿no? Pero por eso volvemos a la ética del historiador. Por eso la profesión de historiador es una profesión y la historia es una ciencia. Es una ciencia que tiene que, como toda ciencia, tener como objetivo la búsqueda de la verdad y poner orden en lo que socialmente puede ser un desorden en la manipulación de Eso las es. historias, ¿no? Es una ciencia porque tiene método y objeto. Entonces, por eso antes cuando hablábamos de la realidad histórica sí que es una. Los hechos fueron de una determinada manera y los números son los números. Entonces ahí no hay, ¿no? Una tergiversación posible. Algo que relacionado con esta pregunta, vemos los historiadores muchas veces no es tanto que esta deformación de la realidad la hagan historiadores, sino que realmente vemos a otros profesionales de otros ámbitos bueno, pues hablan de historia y muchas veces sin comprender, ¿no? Tal vez para justificar. Esto es algo que vemos, para justificar quiero decir lo que bueno, les interesa justificar, ¿no? Pues acuden a la historia y ahí hacen verdaderas deformaciones y monstruosidades porque no comprenden los acontecimientos históricos, ¿no? Porque aunque la historia sea ciencia, creo que los historiadores historiamos y esto no es inventar, ¿no? Esto es en las lagunas, donde hay huecos, donde hay faltas, pues somos capaces porque por eso somos los profesionales de la historia, de rellenarlas tratando de cometer los menos errores posibles. Si esto es difícil para un historiador, ya cuando esto lo hace alguien que no es historiador, pues comete errores de una manera sencillísima y además es que llaman mucho la atención porque muchas veces son barbaridades, ¿Cómo ¿no? está? Pues Entonces, esto, bueno, es la nuestra una profesión de encontramos mucho este tipo de cosas. sí. es un problema también porque si vosotros como historiadores tenéis esa dificultad a veces de poder encontrar esta verdad de la que estamos hablando, para los que no somos historiadores como nosotros, cuando oímos a alguien dar un dato histórico, pues nos es muy difícil, ¿no? Verdaderamente luego los que verdaderamente nos ponemos a revisar si lo que ha dicho es verdad, bueno, he hablado en primera persona del plural, pero yo soy el Sí. primero que muchas veces no lo miro y no lo compruebo, pues es un problema, ¿no? Porque al final eso lleva a una manipulación general y a un conocimiento totalmente erróneo de nuestra historia, Pero ahí está la responsabilidad de cada cual, de cada uno, porque ¿no? yo no sé de astrofísica y puedo creerme cualquier cosa que me cuenten de astrofísica, pero si yo tengo una mínima inquietud intelectual de no dejarme manipular, de no dejarme de conocer la verdad por mí misma, pues ahí estaré yo que trataré de informarme si lo que me están Contando contando de es cierto. astrofísica es la verdad o no. Claro, Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es hacer a la gente responsable de su propio juicio crítico sobre las cosas claro. y de la propia forma que absorbes las historias de tu mundo, ¿no? Y las noticias de tu mundo. Entonces, lo que hay que enseñar a la gente es ser madura intelectualmente ante una sociedad, ¿no? Tener la libertad civil de la que hablábamos antes
de no creerse cualquier cosa que te viene contada de no se sabe de dónde, ¿no? Claro, Entonces, bueno, es importantísimo que la gente aprenda a ser intelectualmente madura, responsable y libre, ¿no? claro. Esto va relacionado un poco con lo que hemos hablado antes de la concepción que tiene de libertad cada uno. Yo creo que uno de los problemas que tenemos a día de hoy es que la gente considera que al vivir en democracia, la libertad es que yo puedo hacer lo que quiera, cuando verdaderamente la libertad, desde mi punto de vista, reside en si tú conoces la verdad, tienes capacidad de discernir y diferenciar entre lo que es verdad y lo que no lo es. Y eso yo creo que es lo que verdaderamente te hace libre, tener una visión completa un poco de todo lo que te rodea, que va Eso totalmente es. relacionado con lo que habéis mencionado antes de que la historia al final está directamente relacionada con el presente, Ujú. directamente relacionada con el presente. Luego, tenía otra pregunta que ya va también un poco de la mano con esto de los que no somos historiadores, vosotros, que, bueno, en tu caso, Lucas, sigues siendo profesor y María José, si no me equivoco, tú también has sido profesora. Sí. Eh, Desde mi punto de vista, y lo hemos hablado también antes, creemos desde Heródotus que ha habido una desconexión entre la historia y la gente en su día a día, ¿no? Como que la gente ya no tiene tan presente el querer aprender de historia. Y aquí yo me pregunto, ¿qué creéis que se ha hecho mal o qué ha podido pasar entre medias para que haya esa desconexión? ¿Y qué desafíos encontráis vosotros a la hora de comunicar y de transmitir historia a las personas? Bueno, yo la verdad es que lo que he notado y sigo notando mucho en las aulas es que es muy difícil que tú, que eres todos los días la misma persona en clase, ¿no? Y te expresas de la misma manera, pues aunque intentes emocionarles, aunque intentes que les interese lo que les estás contando tanto como te interesa a ti, creo que estamos, bueno, hiperestimulados, ¿no? Y tenemos mm, un consumo muy fácil pues, materiales bueno, pues nos suscitan emociones y demás. Y claro, es muy complicado que una persona en clase sea capaz de lograr lo que, bueno, pues un alumno pues es capaz de sentir con una película, ¿no? Esto creo que es algo que cada vez nos hace que estemos cada vez pues, más anestesiados, ¿no? Con nuestra realidad. Comentábamos antes que yo a los alumnos cuando les pregunto si se han realizado una determinada pregunta por la vida o por qué ocurrió algo, y les digo, nunca os habéis preguntado por qué ocurrió esto, o sea, y a lo mejor incluso yo no soy experto en ese periodo y no soy capaz de darles la respuesta, pero me lo he preguntado un millón de veces, ¿no? Y he tratado de llegar a la respuesta y a veces incluso no he podido. Ellos se miran como que ni siquiera se lo han preguntado, como diciendo, ¿cómo me voy a hacer yo esta pregunta, ¿no? También es una apatía, No. me parece que es un poco la prueba, que existe en la actualidad una apatía por el conocimiento, que no sé exactamente de dónde viene, pero que es así. Sí, yo creo que el mundo que vivimos ha habido una inversión de valores y antes se valoraba muchísimo más a la persona intelectual, al sabio, al estudioso. Exige un esfuerzo, el Claro, claro. estudio exige un esfuerzo. La historia antes se aprendía de memoria y la gente tenía muchísima memoria y hacía el esfuerzo por estudiar, ¿no? Y ahora vivimos en un mundo donde se prima lo inmediato, se prima a la persona que hace dinero fácil, a la persona que se prima la imagen por encima del estudio. Entonces hay una inversión, ¿no? Todo lo que cuesta se rechaza. Súper visto. Y claro, al historiador o al historiador que viene más de la parte científica, digamos que le cuesta adaptarse a este nuevo mundo, ¿no? Bueno, es posible que la historia necesite una transformación para llegar más allá a estas generaciones que necesitan atención constante. Es muy difícil sostener la atención de los alumnos y pasar de esa historia de la memoria, o sea, simplemente de memorizar, aunque hay que estudiar, la Sí, historia hay sí. que No, no, estudiar es un hecho, como hay que todas las estudiar, sí, ciencias. O sí, sea, la total. razón, cualquier ciencia intelectual tiene que pasar por el esfuerzo de estudiar. Entonces, es difícil que la historia se adapte a eso, ¿no? Pero es evidente que hay que hacerlo, porque perdemos mucho en que, o sea, en que la gente joven no entre en el gusto, en el regusto por la sabiduría que da la historia y la capacidad de raciocinio y de juicio que da la historia, perdemos todos en la sociedad. Y- Entonces, es un esfuerzo que yo creo que colectivamente tenemos que hacer por volver a entender qué necesitan las nuevas generaciones para coger ese regusto a la historia que tan beneficioso va a ser para su vida, ¿no? no, y que, perdón, eso nos hace también ser más manipulables, obviamente, Claro, y estar más, bueno, ser carne de cañón para que nos manipulen y
caigamos en el discurso fácil, en... Y luego relacionado con esto que estás diciendo, María José, yo sí tengo la sensación de que hay muchos historiadores que tienen como ciertos complejos que les impiden pasar la frontera del escribir para ellos mismos, para sus Eso es. colegas expertos en un tema relativamente pequeño, tal. Pero si realmente la historia tiene todos los componentes para ser atractiva, Totalmente. ¿no? Pues lo que tú haces con los podcasts y tal es una manera didáctica de acercar el conocimiento de una manera muy sencilla a la gente. Esa transferencia de conocimiento que se está pidiendo ahora en las universidades, creo que es algo que si todos los historiadores ¿no? Dejaran, bueno, no es que dejen de ser académicos, porque es muy importante, sino que son capaces de transmitir esos conocimientos, Eso es. creo que es la clave, ¿no? Entonces hay que adaptarse a lo que, bueno, se está pidiendo. Totalmente. Yo eso es un ejercicio que he hecho, he traspasado ese límite. Eh, yo soy académica, pero también pues he traspasado esa línea de ir a un plató de televisión donde a lo mejor no tienes que dar esa imagen de académico, sino una imagen mucho más divulgativa, porque pienso que es una misión que yo tengo o que todos los historiadores tenemos precisamente de ofrecer el conocimiento a la sociedad, ¿no? Yo creo que nos haría mucho bien a la historia el presentarnos como auténticos revolucionarios. O sea, yo creo que la historia es un acto de rebeldía intelectual y de resistencia intelectual contra la sociedad, ¿no? Te permite resistir a la manipulación. Entonces, si presentáramos la historia como un acto de rebeldía, ¿verdad? Y si hay que ponerse de punk para atraer es Sí, verdad, sí. pues hagámoslo, ¿no? Porque es tanto el beneficio que se hace a la sociedad. Yo he hecho muchas veces esa reflexión. Bueno, pues si tengo que salir en un plato de televisión más friki o más... Da igual, pero es que es tanto el beneficio que estoy haciendo, transmitiendo esto de otra manera que colocada en el atril de una academia que me parece importantísimo. Entonces, bueno, creo Sí, que es algo ahí interesante a a explorar en los explorar. próximos años, ¿no? Sí, No, y además que la historia al final es una de las principales herramientas, digamos, para desarrollar un pensamiento crítico y de esa forma, pues eso, dar esa batalla a veces cultural o eso es. intelectual, como la queramos llamar, Eso, que bueno, que es necesaria, ¿no? eso es. Eh, Vinculado con esto, la historia al final nos define y además de explicar el presente, define nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad colectiva, por decirlo de una forma. Mm. Y a día de hoy hay varios temas abiertos vinculados con este concepto, como es, por ejemplo, la ética histórica. ¿Vosotros creéis que a día de hoy en Occidente, por ejemplo, hay ciertos complejos sobre nuestra historia que hacen que tengamos este buenismo, que a veces nos empujan a, pues eso, a pedir perdón por cosas que se han hecho hace siglos o a juzgar hechos del pasado con los valores del presente? ¿Creéis que eso está relacionado con cierta complejidad que vivimos en Occidente o qué opináis sobre esto? Bueno, pues yo creo que esto del pedir perdón es una moda. Yo el otro día he dado una clase sobre historia de España, concretamente sobre las tres culturas de Toledo, a alumnos de Hispanoamérica. Y claro, cuando explicas la historia de España, donde hemos sido invadidos por fenicios, cartagineses, iberos, griegos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, y claro, les explicas, bueno, ¿a quién pedimos nosotros que nos pida perdón? Es que la Claro. historia es eso, es una historia de conquistas, de reconquistas, de invasiones. Así se ha construido la historia de la humanidad. Entonces, creo que esta moda de repente de pedir perdón, a mí me parece un ejercicio me parece una inmadurez social por parte de los países que buscan, eh, bueno, la justificación a sus problemas fuera, porque no son capaces de resolverlos por dentro. Me parece una moda. También es verdad que hay que hacer el ejercicio de comprensión, que es verdad que hay conquistados y dañados, hay conquistadores y conquistados, y siempre hay que entender las dos perspectivas, ¿no? Pero haciendo un ejercicio sincero de comprensión de por qué ocurrieron las cosas, no de volver a tirarse las piedras por un hecho que ocurrió hace siglos y de lo cual somos herederos, pero no somos responsables de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son modas que juegan precisamente con el relato. Volvemos otra vez a la manipulación del relato. Eso es lo que yo creo. Y muy relacionado, ¿no? Con el presentismo. O sea, es que realmente un acontecimiento
del pasado, si nos lo traemos a la actualidad, no se va a entender de ninguna manera, no hay manera de, bueno, no tiene justificación ninguna porque es una cosa que no encaja con los parámetros actuales, ¿no? Entonces eso lo hace la gente que no conoce, no sabe nada de historia, que volvemos al problema de la pregunta anterior, que, Sí. claro, la gente que no sabe historia le dicen que un país tiene que pedir perdón a otro por lo que ocurrió hace siglos y le puede sonar a que tiene sentido. Realmente no tiene ningún sentido, es una cosa hasta ridícula, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como dice María José, la justificación de, pues, bueno, de buscar culpables a problemas que tal vez no eres capaz de encontrar solución porque es complejo, es difícil, ¿no? Bueno, pues realmente ojalá esta moda, como tú dices, pase pronto porque, ¿no? Es un poco absurdo y no lleva a nada, ¿no? Nada más que a enfriar relaciones Eso con es. respecto a México. Hablando del caso, a mí me produce una tristeza enorme porque no hay un país más hermano de España que México, mucho más que Perú incluso. Las relaciones entre México y España eran relaciones después de la independencia estrechísimas, ¿no? Incluso aquí en España ha estado una embajadora, la que se abrió la Casa de México en España, Mm. que hizo unos esfuerzos enormes con la alcaldesa Manuela Carmena porque esto fuera así, estos lazos fueran así, y también emborrona mucho, ¿no? Y estropea las relaciones entre dos estados y me parece una lástima. Sí, yo creo que es una moda espesa, pero como toda moda, pues hará un poco de péndulo, ¿no? De repente volverá otra vez a tener un sentido y a encontrar las dos partes, ¿no? De la historia y a encontrar el beneficio del punto común, ¿no? De la historia común. Creo que habrá un momento de péndulo, ¿no? Eso, tienes esperanza de que pasará, de que efectivamente sea una moda y volvemos un poco todos a observar todo con perspectiva, ¿no? Con la perspectiva necesaria. A entender que nos beneficia a todos esa Sí, perspectiva sí. común, ¿no? El entendernos, quizás también ha sido una llamada de atención. Bueno, pues también hay que entender el por qué los otros se Sí. quejan, ¿no? De por qué necesitan que se les pida perdón. Bueno, pues quizá hay que hacer un ejercicio de entender por qué necesitan que se les pida perdón, ¿no? Pero repito, yo creo que la historia es un ejercicio intelectual elevadísimo, que exige una ética muy elevada y un ejercicio de comprensión elevadísimo del ser humano. Entonces, la historia, con esto pretendo valorar la función de la historia, ¿no? Que está casi no, al nivel de la filosofía. Es importantísima para la comprensión humana y exige este nivel intelectual extraordinariamente elevado, ¿no? Ujú. Sí. Y con todo lo que estamos viendo hoy, que tampoco vamos a ponernos a enumerar los infinitos problemas que tenemos, un poco también vinculado con lo que he dicho antes, yo personalmente percibo que hay gente que está acomplejada con su historia, está como avergonzada de su pasado. ¿Creéis que esto también es real? Que cuando, por ejemplo, el ejemplo de México, de nos acusan de haberles robado el oro y demás, yo no veo mucha resistencia por nuestra parte. O sea, veo a la gente, por ejemplo, de mi alrededor y mucha gente compra ese discurso y se siente como avergonzada de su pasado. ¿Creéis que este acomplejamiento también está llevando a la crisis de valores que hemos mencionado antes y demás? ¿O cómo lo veis vosotros? Sí, pues un discurso, el sencillo es ese, ¿no? Pues España a partir de 1492, 1519, 1521 la conquista de México y a partir de ahí, bueno, pues España comienza a extraer plata. Claro, sí, es real, ¿no? Es así, ¿no? Pero quedarse en eso sería quedarse en la superficie, ¿no? Realmente habría que analizar qué es lo que hizo, bueno, primero, cuál es la situación que había, primero no es México, sino era una realidad política diferente y cómo era esa realidad. Y después habría que analizar qué es lo que hizo España con esa plata, qué se hizo a cambio o no a cambio, bueno, qué se hizo de una manera natural, no a cambio de nada. Y si eso fue positivo o fue negativo, ¿no? Entonces ahí es un esfuerzo, ahí necesitas tener unos datos, ahí necesitas hacer un esfuerzo por comprender cómo fue y cómo es el saldo final de toda esta situación, ¿no? De todo ese proceso. Claro, a la segunda parte de esto la gente no llega, ¿no?
y digamos que la primera información es la que, la que es fácilmente comprable, como dice. Entonces, pues bueno, me parece una lástima y se combatiría, pues, eh, difundiendo la Con historia, la ¿no? cultura, Claro, claro. con la Yo cultura. creo que todo eso es la ignorancia. Con la ignorancia se juega muy fácil que la gente compra el discurso más potente que le están dando, ¿no? Y cuando se ideologiza la historia y sirve para el discurso político, eso es terrible. Porque, bueno, por aquí a nadie se le ha ocurrido jugar con los visigodos, pero si de repente, ¿sabes? De repente los visigodos tuvieran que pedirnos perdón, o los árabes tuvieran que pedir perdón por... eh, es decir, España también es una historia de conquistas y reconquistas con muchos muertos y muchos damnificados por en medio, ¿no? Por suerte nadie, o sí, porque hay partes de la reconquista que también han estado en el juego político, ¿no? En el juego ideológico. Pero es muy peligroso jugar con la historia, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, porque se juega con la ignorancia de la gente para que te crea tu discurso, ¿no? Ujú. Sí. También es cierto que algo que se da y que es la otra parte, la otra cara de la moneda, es que frente al que nos pidan perdón está el todo fue positivo. También es igual de absurdo. Es Ujú. igual de absurdo, ¿no? O sea, creo que hay que ser Del sentido serio, común. que hay que tener sentido común. Por supuesto, no todo fue bueno como ninguna conquista. O sea, a Ujú. mí es que lo de la novela rosa me sienta igual de mal que lo de la novela negra que Claro. no se sostiene tampoco. No, y Claro. aparte es triste porque también da la sensación muchas veces de que según tu ideología tú eres propietario de ciertos momentos de la historia y Ujú. Mm, de cierto relato y al final todo esto lo que hace también es fracturar un poco la sociedad, ¿no? Si se juega, como has dicho, con la historia por una ideología, por unas ideas políticas más que por otra cosa, eso lleva bueno, hace mucho daño porque genera también cierto enfrentamiento entre los unos y los otros cuando la historia en realidad debería ser algo que celebráramos todos entre todos, porque hoy estamos aquí por nuestra historia, por los errores que se han cometido, los aciertos que se han tenido y bueno, verdaderamente es una pena que esté presente diariamente, por desgracia. Y luego en España tenemos un ejemplo clarísimo que es la guerra civil. Yo he tenido conversaciones con personas, decir, bueno, si quieres sacamos todos nuestros muertos, ¿no? Porque todos tenemos familias dañadas, destrozadas por la guerra civil de todos los bandos, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es muy interesante que pudiéramos ser capaces de tener conversaciones interesantes, de verdad, elevadas, sobre qué pasó ahí, por qué dos partes ideológicas tuvieron que enfrentarse a una guerra civil. ¿Qué llevó a eso? Eso sería lo realmente positivo e interesante de una sociedad madura, que fuera capaz de aprender de qué pasó para que dos bandos, de tu familia, mi familia, la tuya, tuvieran que enfrentarse hasta matarse. Ujú. Entonces, eso sería lo interesante para una sociedad realmente madura, ¿no? Entender qué pasó para no volver a repetirlo, entender, bueno, el daño de uno y el daño del otro, ¿no? Entonces, eso sería lo fantástico que pudiera hacer la historia, ¿no? Elevar a la sociedad intelectualmente a comprenderse mutuamente para que Ujú. esas cosas que tanto daño nos han hecho no volvieran a repetirse, ¿no? Ujú. No, esto lo hemos hablado antes con Lucas y yo creo que nuestros abuelos, que verdaderamente son los que vivieron la guerra civil, se sentirían muchas veces avergonzados de ver que esa reconciliación que entre la mayoría hubo, por no decir todos, no me atrevo a decir todos, pero entre Sí, que la mayoría de la sociedad se Sí, reconcilió llegado a cierto momento, sí. ver que ahora gente, por ejemplo, de mi edad, se posiciona en un bando o en otro, es una cosa. como si ellos hubieran participado en la propia guerra, que por cierto, una guerra civil es yo creo, de lo peor que le puede pasar a un país, porque al final es matarse entre vecinos, Vamos. amigos, Sí, sí. entre hermanos, por decirlo de una manera. Pues eso sí, vamos, siempre he tenido esa visión, ¿no? Que nuestros abuelos, que son los que verdaderamente lo vivieron, a veces sentirían un poco de vergüenza, ¿no? De ver que en vez de ir avanzando hacia adelante, como tú dices, ir comentando, ir analizando desde una posición un poco más elevada el qué pasó y demás, y debatir, sacar conclusiones interesantes y comunes para todos, que parece que están dando pasos para atrás y que ese enfrentamiento muchas veces se está reabriendo, y sobre todo por gente que por un lado no lo vivió y por otro lado muchas veces no sabe ni de lo que habla. Y me refiero tanto a los de un lado como los del otro. Realmente. Pues, Sí. viví una vez en un seminario en la Universidad Católica de Valencia. Había dos señores
mayores que habían participado en la guerra civil. Mm. Y bueno, varias personas, hay un turno de preguntas y tal, y ellos decían que sí había habido una reconciliación, que sí habían pasado páginas y fue dolorosísimo. Mm. Los dos estaban deseando que la guerra acabara y que pudieron pasar página, ¿no? Y había historiadores, era un doctorando más, ¿no? Lógicamente más joven, Mm. y él decía que no, que la reconciliación no había existido. Y ellos decían, si quieres nos damos un abrazo, y se levantaron y Mm. se dieron el abrazo. No comprendo cómo gente que no lo ha vivido, ¿no? Mm. Ni lo hemos vivido, pues pueda negar algo que personas que lo vivieron dicen que realmente fue así, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase que me dijo mi abuela, un día viendo la televisión y salían noticias de la transición. Y mi abuela, que tenía a su marido, a su padre, a sus tíos, todos muertos en la guerra civil por diferentes circunstancias, torturados, fusilados, en primera línea de batalla, un desastre. Mm. Y me acuerdo que ella me dijo a mí, pero si es que la transición la hicimos nosotros, porque en los pueblos pequeños todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía ¿Quién había quién así? había fusilado, quién había dado la orden, quién había dado la noticia, Ujú. pero si es que tuvimos que hacer el ejercicio de pedir perdón o de perdonar a los demás al que habían matado, al que ellos, esa generación que fue el La que lo desastre vivió. para ellos, la que lo vivió en primera persona, se dieron cuenta del desastre que había sido, que estuvieron obligados bueno, hicieron ese ejercicio de perdón. También es verdad que hay gente que no ha tenido la posibilidad, que tuvieron que emigrar después, o lo que, bueno, que quizá necesita un reconocimiento, y eso está bien, que se reconozca también lo que todo el mundo sufrió, ¿no? Pero es verdad que ese ejercicio de reconciliación que ellos hicieron, pues a lo mejor de repente, de una manera un poco irresponsable, volver a meter ese espíritu en gente joven, pues no es muy sabio, no es muy sabio, ¿no? No, no, no. Y luego, un poco relacionado también con esto, me parece muy curioso que, bueno, hemos comentado esto de que estamos un poco acomplejados a día de hoy con nuestra historia, pero en cambio en el siglo XX, por decirlo de una forma, el efecto era el contrario, ¿no? Todas las dictaduras que se desarrollaron en Europa, parte del punto de partida de su discurso era un poco glorificar el pasado, ¿no? Ensalzar figuras y héroes del pasado para un poco dar pie bueno, a lo que luego fueron en algunos casos dictaduras. ¿Creéis que estamos viendo un poco, pues eso, el otro lado del péndulo y que llegará, bueno, llegará un punto en el que verdaderamente se alcance ese punto intermedio de, oye, analizar la historia desde un punto más elevado, no ensalzarla hasta un punto radical, pero tampoco estar acomplejados? ¿Creéis que verdaderamente llegaremos a ese punto medio en algún momento o siempre el péndulo va a estar girando de un lado para otro? Bueno, es un deseo, ¿no? No sé, sería lógico pensar que sí. En cualquier caso, relacionado con esto que has dicho, ¿no? De, bueno, pues las dictaduras en el siglo XX que buscaban figuras, realmente lo que muchas veces buscaban eran símbolos que representaran valores. Entonces, no, quiero decir que detrás de eso había una búsqueda de algo positivo, ¿no? Quiero decir, Mm. ¿no? Desde luego que es una deformación también, pero la búsqueda de unas personas que reunieran unos valores para que eso llegara a la población me parece cuanto menos interesante, ¿no? Y sería lógico pensar que pues en el futuro llegaremos a ese punto intermedio que sería lo deseable, ¿no? Sí, yo creo que la historia de la humanidad se ha movido siempre por los referentes heroicos. O sea, Claro, la Ilíada y la no, Eso Odisea sí es verdad. Sí, sí. generaron en la figura del héroe, el viaje del héroe. La vida es Ujú. un viaje del héroe, las novelas son un viaje del Total. héroe, Todas las películas, las sí, sí. películas están basadas en el viaje del héroe, y siempre, ¿no? Necesitamos referentes, personalidades que son referentes, héroes. Que ahora en la actualidad también los hay. Lo que pasa es que, repito, que hay una inversión de valores, y ahora el referente es el futbolista, el héroe es el deportista, el que gana mucho dinero fácil, el DJ que se está forrando. Ese es el tipo de referentes que hay ahora, pero son los héroes modernos. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que con una inversión de valores, ¿no? Pero siempre yo creo que la sociedad necesita la utopía de tener referentes a los que aspiras, ¿no? El problema es a quién pones como referente, ¿no? De aspiracional en la vida de la gente, ¿no? Claro, Sí. claro, ¿no? Y es verdad que quizás el conocimiento histórico,
sí te permita pues tener como referentes en vez de lo que has dicho de quizás gente que a día de hoy gana dinero fácil y da lecciones de vida cuando en verdad tampoco tiene mucho más interés. Quizás sí te permita tener como figura referente a un personaje histórico, ¿no? Y ya aprovechando esto, ¿cuál es vuestro personaje, diríais, histórico favorito? Al que siempre acudís, que es como vuestro, no sé, todos tenemos un personaje histórico favorito, ¿cuál es el vuestro? Yo no podría elegir uno, Yo ¿no? tampoco soy incapaz, y mira que he hecho biografías, montones de por hacer biografías, es muy difícil, porque es que hay tantos. Yo no soy incapaz de quedarme con uno. Hay uno que a mí me fascina, que a lo mejor no es muy. A mí me fascina Napoleón, la figura de Napoleón, con todas sus luces y sus sombras que las tiene, pero a mí siempre me ha fascinado ese personaje que llegó en patera, Francia, puso Europa patas arriba, con muchísimos conflictos y tal, pero esa capacidad de acción y de liderazgo a mí mm, me maravilla, a veces no en positivo, ¿no? Pero me asombra una persona con esa capacidad de liderazgo absolutamente asombrosa, ¿no? Con sus sombras, repito. Pero yo, más allá del interés por esta figura que me parece como totalmente cinematográfica y muy interesante, es que hay montones de personas. Ya tienes eso en común con Pedrito, que Sí, también es uno de sus personajes sí, históricos favoritos. sí. Pues, Y Es un líder, ¿no? claro, es un personaje fascinante. A mí, un poco lo que tú ves en Napoleón, yo lo veo en muchos hombres que fueron y también mujeres, que fueron a América en el siglo, bueno, en el XV, en el XVI, y salían de los pueblos más pobres de la península, de Extremadura, de Andalucía, y arriesgaban su vida, que era lo más valioso que tenían porque no tenían nada más, para probar suerte y iban con todo y hicieron grandes cosas. Y entonces, pues no sabría elegir uno porque todos me parecen que tienen un mérito impresionante. Unos tuvieron más éxito, otros menos, pero no un personaje, pero hay un momento de la historia que a mí siempre me ha traído muchísimo y además de pequeño me dormía leyendo las crónicas, es el encuentro de Hernán Cortés con Montezuma. Me parece algo mágico el encuentro de dos continentes, esa entrada a la gran Tenochtitlan No. eh, con la traductora Malinche me parece algo mágico. Me encanta ese momento. Y luego yo tengo que hacer un pequeño reconocimiento, como estoy en la televisión, tengo un pequeño espacio que se llama Pioneras, donde cuento, relato las historias de tantas mujeres que hicieron cosas importantes para romper determinadas barreras, a veces cosas muy sencillas, pero que derribaron auténticos muros culturales. Entonces, yo tengo que hacer esa referencia a cantidad de personas en la historia, no solo mujeres, también hombres, pero sobre todo muchas mujeres que hicieron cosas importantísimas para cambiar el mundo, desde su punto de vista, de verdad, hicieron muchísimo esfuerzo por romper límites y barreras y que merecen el reconocimiento, ¿no? Y para eso está la labor de los historiadores también, para dar visibilidad a no, tantísima gente que ha. como tu nuevo libro, Sí, verdaderamente. por ejemplo, Sí, sí, sí. tantísima gente en el mundo que ha contribuido de bien siempre, en esa búsqueda de la verdad, la bondad y la belleza, vamos a ponerlo aquí, y de mejorar de verdad la sociedad, ¿no? Hay mucha gente en la historia que a lo mejor no está en los libros, pero que ha hecho cosas verdaderamente de las que somos herederos, ¿no? A mí hay, de hecho, ya que hablas de mujeres en la historia, hay una mujer que siempre, no me preguntéis por qué, porque es un poco raro, pero siempre me ha fascinado mucho su historia, que es Alicia de Battenberg, la madre sí, de Felipe, bueno, Ah, del rey de Inglaterra que falleció Mm. hace unos años y me parece que tiene una vida fascinante. Es una persona que pasó de tenerlo todo a no tenerlo, a no tener nada y al final, con las pocas joyas que le quedaron, abrió una orden religiosa Sí. y se dedicaban pues a vivir en la pobreza y ayudar a los más necesitados. Y de hecho, eh, hay una foto muy curiosa, no sé si es el día de la boda de su hijo o cuándo exactamente, pero viendo cómo entraba en Windsor, en el Palacio de Windsor, vestida de monja con una cruz que se había hecho ella. La verdad bueno, siempre me ha parecido una historia muy interesante, la sí, sí. verdad. Historia muy interesante. Sí. Pues nada, oye, pues esperemos que este podcast les sirva a todos nuestros oyentes un poco
dar esa importancia a la historia y verdaderamente utilizarla como una herramienta para hacer frente a, bueno, la manipulación y a la sobreinformación que a veces tenemos. Y bueno, ya para terminar, una última pregunta a los dos. También es complicada, no es muy fácil elegir, pero a una persona que nos esté escuchando que no sepa nada de historia, digamos, nunca haya abierto un libro de historia y se haya iniciado a un poco conocerla, ¿por dónde le recomendaríais empezar? ¿Qué autor o quizás quién diríais que es una buena forma de iniciarse? Yo personalmente a casi todos mis amigos siempre les regalo el libro de Stefan Zweig de Momentos Estelares de la Humanidad, que me parece que es muy sencillo, es muy fácil de leer porque son capítulos pequeños que te cuentan detalles que verdaderamente han cambiado la historia, que a mí es algo que me encanta. ¿Qué recomendaríais vosotros? Bueno, pues Stefan Zweig es un grandísimo maestro. Cualquiera de sus libros son maravillosos. Stefan Zweig es, aparte de un maestro de la psicología de los personajes históricos, escribe maravillosamente bien. Y yo siempre recomiendo las biografías, siempre vuelvo a mi recomendación. Creo que las biografías es una manera interesantísima, muy humana de aprender historia y de meterse en los zapatos de las personas que vivían en determinadas circunstancias históricas. Entonces, yo creo que las biografías es una manera muy agradable, muy humana y muy importante de aprender historia. De hecho, Zweig tiene muy buenas biografías. La Sí, de Fouché, que te la he comentado antes, Lucas, es vamos, uno de los libros que más me han impresionado en mi vida. Me parece un personaje fascinante. Y fascinante. hace nada me he comprado el de la biografía que tiene María Antonieta, Claro. que no me lo he leído todavía, pero lo tengo ahí en mi escritorio pendiente. Y muchos otros. Sí, sí, porque volvemos. La historia es una escuela de vida, eso es lo que yo digo. Pues yo para una persona que quiere iniciarse en la historia y conocer su historia, entonces en el caso de Historia de España les recomendaría un libro de un profesor mío de la universidad que era un profesor magnífico que escribe muy bien y es Historia Mínima de España de Zúñiga. Y creo que sería un buen paso, primer paso para pues, poder comprender todos los acontecimientos históricos que se han desarrollado en la península hasta el día de hoy. Pues nada, pues tomad nota y nada, oye, muchísimas gracias por venir, de verdad. Bueno, los que nos vean por cámara, aquí tenéis los dos libros que han escrito ambos y bueno, lo podéis comprar por Amazon y demás. Y nada, oye, de verdad, muchísimas gracias por venir. De verdad que nos hace muchísima ilusión que hayáis sido parte de este primer episodio. Esperamos en el futuro, bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa, que podéis venir cuando queráis. Y bueno, que poco a poco, conforme vayamos creciendo, que nada, que seáis parte del proceso y nada, que de verdad, muchísimas gracias y espero volver a veros pronto. Vale. Muchas gracias a Yo, vosotros. aparte de daros las gracias y feliz de estar con Lucas, enhorabuena otra vez y simplemente desearos una muy larga vida de Herodotus y que, bueno, que os escuchen miles de personas y bueno, que les logremos enganchar y enamorar con la historia. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.